Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Jorge Franco es uno de los escritores más conocidos del país, especialmente por su exitosa novela Rosario Tijeras, tan exitosa que fue escogida para pasarla al cine y se va a estrenar en los próximos días, el 9 de agosto en Medellín y luego en muchas salas del país. Por eso hemos invitado a Jorge Franco para que hablemos con él esta noche de esa experiencia de hacer cine, de traducir la literatura al cine, que es muy propia de los latinoamericanos. ¿Qué es mejor, la literatura o el cine? Yo estudié cine y estudié literatura y me quedé con la literatura. No sabría decir cuál es mejor, digo que para mí era más conveniente hacer literatura, era más afín a mi personalidad, no sé, me agarró más, me enamoró más que el cine. De todas maneras el cine lo considero un gran arte y me sigue fascinando, pero prefiero verlo desde la silla. ¿Qué personalidad se necesita para ser escritor? ¿Tímido? Yo no creo que tanto ser tímido, yo diría que ser más bien sedentario, aunque siempre hay excepciones y hay muchos escritores nómadas y viajeros, pero yo creo que de por sí el oficio de escribir implica encierro, implica sentarse juicioso a tratar de contar una historia y aislarse. No era el caso de Hemingway. No, por eso, yo creo que y hay muchos, pero en el momento de escribir yo creo que, digamos, la experiencia, la recolección de información, de vivencias, todo lo que lo alimenta a uno para escribir, pues implica el contacto con la gente. Pero ya el hecho de escribir sí es un acto en solitario. Y es un acto también que parece algo de una época que ya se está superando con el cine, la tecnología digital. Uno ve los escritores como se ve a los artesanos del siglo XII, XIV. Los escritores hemos cambiado bastante, incluso ya no somos los bohemios de antes, ni muchos somos casi abstemios. Es distinto, el perfil del escritor sí es bien diferente. Y en sí yo creo que todo ha cambiado alrededor del escritor, el mundo editorial es bien diferente ahora también. Entonces uno de alguna manera tiene que tratar de estar al día, ¿no? Y no dejarse no dejarse rezagar de ese medio editorial que avanza muy rápidamente. Antes de que hablemos de Rosario Tijeras en cine, ¿qué está escribiendo? Pues ya llevo un tiempo largo, casi 4 años, en una nueva novela. Estoy también casi terminándola, a ver si tal vez para fin de año o comienzos del próximo estelista. Esta vez me aventuré en otro tipo de historias, una novela mucho más ambiciosa, más arriesgada en el manejo del tiempo, más extensa, es la novela más extensa que he escrito. Trata de muchas cosas, entonces todavía me falta hacer ese ejercicio de aprender a definirla. ¿De qué trata esta novela? Porque diferente de Rosario Tijeras y de Paraíso Travel, mis dos últimas novelas, que eran fácilmente identificables con algún problema social y era fácil definirlas, digamos. Yo podía decir que Rosario Tijeras es la historia de una sicaria en el Medellín del narcotráfico y del narcoterrorismo. Paraíso Travel es una historia de inmigrantes indocumentados. Pero esta novela, que todavía ni siquiera le tengo título, todavía es difícil, tengo que aprender a definirla. Pero es una novela que me la he gozado escribiendo, he gozado muchísimo y creo que me va a doler mucho terminarla. Y no podemos saber ni siquiera si es una novela abstracta o si es thriller, policíaca o qué es. No, es una novela donde nuevamente, digamos, tratado de otra manera, pero predomina el mundo femenino. Es una novela, es una saga, y cuento las 3 generaciones de una familia donde predominan las mujeres. Una historia que comienza en Medellín, termina en París. Es una historia que tiene que ver mucho con la muerte, con la belleza y con los sueños, pienso yo. Es un ejercicio, como digo, tengo que hacer ese ejercicio de empezar a definirla, pero sigo fascinado por el mundo femenino y sigo contándolo, esta vez a través de personajes muy diferentes. Digamos, ya no hay unas mujeres como Rosario Tijeras ni como Reina de Paraíso Travel. Son mujeres más maduras, más curtidas. Vuelvo a Medellín en esta historia, que también comienza allí, pues porque... Que todo paisa
Vuelve a Medellín siempre. Yo creo que todo, no solamente todo país, yo creo que todo escritor vuelve a su lugar de origen, a lo que conoce, a su entorno, al habla, al acento que conoce. Para mí es difícil escribir de otra ciudad y de otro sitio. ¿Qué les sorprende a las mujeres para que escriba tanto de ellas? No, pues las mujeres, todos los días yo creo que las mujeres le dan a uno una sorpresa diferente. Pero a mí me gusta, lo que me gusta es que yo creo que las mujeres definitivamente son aguerridas y son más aguerridas que los hombres. Y en la medida en que siento que las mujeres todavía tienen más obstáculos que sobrepasar que un hombre para llegar a donde quieren llegar, eso las hace más valientes. Y en esos obstáculos creo yo que es donde yo busco las historias. Entonces creo que ellas tienen más historia para contar. Por ejemplo, en Rosario Tijeras pone a la protagonista de Sicaria, de Mala, que no es usual en la historia de la humanidad que conocemos. La mujer asesina a la mujer que acaba la vida, que es la que da la vida, es bastante extraña, no es lo usual. No, pero sí hay algunos personajes, digamos, bueno, no asesinos, pero mujeres fuertes, yo creo que sí hay bastantes en la literatura. Yo creo que, de todas maneras, en lo que yo he podido ver en la mujer colombiana, sobre todo, hablando de ella, parte de esa fortaleza que tiene la mujer colombiana, yo creo que radica en que ha vivido, en que ha nacido y ha tenido que ser madre y esposa en un entorno violento. Yo creo que esa misma violencia que ha hecho que los hombres hayan ido a luchar, o que los hombres hayan muerto, o que hayan sido desplazados, le ha dado mucha fortaleza a la mujer. Y la mujer en esos casos es cuando le toca ser no solamente cabeza de hogar, sino, bueno, buscarse todos los recursos económicos para sacar a sus hijos adelante, pero al mismo tiempo creo que se ha mantenido como el pilar, ¿no?, de la sociedad. Y es curioso, en una sociedad que yo diría que todavía sigue siendo machista, es muy matriarcal, ¿no? Todo gira alrededor de ese pilar fuerte que es la mujer. Pero lo mismo se le aplica al hombre, no hay mayor diferencia. Con la definición que acaba de dar, es muy parecida a lo que hace el hombre en la sociedad, o en la familia, o en la célula en la que se mueva. Sí, lo que pasa es que yo creo que la mujer tiene una ventaja, ¿no? Y que aparte de esa fortaleza que ha tenido que adquirir muchas veces obligada por la violencia, pues está la parte emocional y la parte sentimental, que eso hace que ese pilar sea mucho más fuerte que el que pueda presentar un hombre. Pero un ejemplo concreto, en una situación específica. No, yo digamos que yo solamente digo, desde esa facilidad, esa ventaja que tienen las mujeres para expresar los sentimientos. Y contrario a nosotros, que culturalmente nos han casi que impuesto un código donde el hombre no debe mostrar sentimientos efusivamente. Digamos, los hombres no... Verbalmente, pero yo creo que también tiene sus limitaciones, se puede, pero con sus limitaciones. Pero, por ejemplo, el llanto es una cuestión muy prohibida para los hombres. Yo lo recuerdo pues desde niño, los hombres no lloran. Y yo creo que esa facilidad que tiene la mujer para expresar todos sus sentimientos, de amor, de odio, de alegría, eso le da mucha ventaja a la hora de generar cariño frente al hombre. Creo que esa caparazón, esa coraza que nos hicieron poner para tratar, no sé si se trataba de mostrar superioridad, fuerza, valor, a través de simplemente de tragarse los sentimientos. Pero también puede ser que es un mundo diferente, en donde la mujer tiene una función de elaborar más los sentimientos desde ese punto de vista, mientras que el hombre tiene otro tipo de funciones. No, yo creo que no. Yo creo que pues, para los sentimientos las funciones son iguales. Yo creo que el querer es igual, digamos. Y yo lo digo porque pues yo creo que tanto al hombre como a la mujer nos dan ganas de llorar por situaciones muy similares y deberíamos en ese sentido estar en igualdad de condiciones. Pero Rosario, por ejemplo, es una mujer muy masculina. Rosario en ese sentido es muy masculina, porque Rosario
Rosario, yo creo que ella oculta sentimientos. Tal vez lo relaciona, tal vez esa relación que hice ahora, ella podría relacionar mostrar sentimientos con debilidad y con flaqueza, que eso en el proceso de investigación que yo hice para la novela me encontré con eso. Estuve investigando mujeres. Estuve investigando mujeres y para ellas, y sobre todo en estas pandillas, digamos, la expresión abierta y de los sentimientos muchas veces lo asociaban, digamos que es una asociación equivocada, pero lo hacían con debilidad. Entonces, lo mejor era ponerse una armadura y esconder los sentimientos detrás de esa armadura, que es lo que yo creo que página tras página va haciendo el narrador, va haciendo Antonio, es tratar de ir desarmando a Rosario y tratar de ablandarle esa armadura para encontrarle los sentimientos que él sospecha que tiene y que efectivamente ella tiene, y que tiene todo ser humano. ¿Se afemina un poco uno escribiendo como mujer? O sea, ¿adopta la personalidad femenina, desarrolla su lado femenino? Yo creo que ayuda a desarrollarlo, ayuda a perderle el miedo el miedo a tenerlo, ¿no? Yo creo que lo esconde uno menos. Yo siento que todo hombre tiene ese lado femenino y no creo que sea un porcentaje pequeño, creo que es bien amplio. Y a través del conocimiento, del estudio de los personajes femeninos, pues uno aprende, yo creo que a ser más femenino. A ser más femenino. Y yo tuve también, digo que la suerte de estar ya en lo familiar, digamos, rodeado predominantemente del mundo femenino, rodeado casi siempre de mujeres. Y entonces aprendí a encontrarle también esa cosa rica que tiene el lado femenino, ¿no? Y la personalidad de Rosario Tijeras en la película, ¿cómo la desarrollaron? ¿Ayudó a construir el personaje de ficción en el cine? Pues yo tuve muchas horas de conversación con Flora Martínez, con la actriz. ¿Por qué Flora Martínez, para empezar? Flora no parece propiamente una persona muy fuerte como actriz, o sea, para reflejar esa personalidad que tiene Rosario. Sí, a ver, pues a mí desde el comienzo, la primera pregunta que me hicieron los productores fue quién pensaba yo que podría ser Rosario Tijeras del panorama de actrices que había en Colombia y en Latinoamérica, porque también buscaron en otros países. Y casi no me creen cuando les digo les dije que yo no tenía una Rosario en la cabeza, yo no había dibujado ninguna Rosario. Yo siempre he dicho que mis personajes, yo no sé, tal vez es porque comienzo a construirlos de adentro hacia afuera, que cuando llego a la cara ya poco me importa. Siempre he dicho que los veo como a través de un vidrio empañado. Y entonces son rasgos no muy bien definidos. Y en sí, el personaje de Rosario en el libro se describe como una mujer bella y violenta, pero no se habla de su boca ni de sus cejas. No hay una descripción del personaje. Y nunca, pues cuando lo estaba escribiendo, como nunca pensé a dónde iba a llegar el libro, que nunca pensé que se iba a hacer una película, entonces menos lo imaginé. ¿Y de dónde sale Flora? Entonces, ellos me preguntan, claro, ¿quién podría ser? Y yo no dije, no sé quién puede ser. Lo único que yo creo es que debe ser una muy buena actriz, con mucho talento. Debe ser una actriz inteligente, debe ser una actriz muy sensible, que sepa captar todos esos contrastes del personaje, que es un personaje que se mueve casi que entre polos opuestos. Y si es bonita, pues mucho mejor, porque le colabora el personaje. Entonces, sí me pidieron algunos nombres, y yo di el nombre de Flora Martínez porque siempre me gustó su trabajo. Pensaba que reunía esas características de ser una mujer inteligente, talentosa y bella. Pero yo no me metí mucho en la elección del personaje, eso fue una decisión del director. El director escogió, bueno, creo que casi todas las actrices colombianas de esa edad, incluso un poco mayores y menores, pasaron por el casting. El director escogió cinco favoritas, y una vez me llamó de Medellín, y él estaba viviendo en Medellín, yo fui a verlo, y me dijo, ya la tengo, pero quiero que veas el casting de las 5. Y me lo mostró y no había dudas. Coincidieron, participó. No había dudas, No había dudas que era ella. Que era Flora Martínez, pues, y Flora se metió en el personaje, lo
lo vivió, lo conoció. Hay algo que me asombra. Yo cuando conocí a Flora, que la conocí luego de que la hubieran elegido, me sacó el libro para que se lo firmara, el libro de Rosario Tijeras, y apenas lo sacó el libro, hizo así, ¿no? Como un abanico. Creo que todas las 170 y pico páginas quedaron abiertas, y era porque creo que cada renglón, cada párrafo tenía anotaciones subrayadas con diferentes tintas, con diferentes colores, de la lectura que le había hecho Flora al libro. Y se lo sabía de memoria. Yo incluso, había partes que se las sabía mejor que yo, porque yo el libro apenas lo entrego al editor, ya no lo vuelvo a leer. Y Flora se lo sabía de memoria. Si tiene ojos que no me vea, si tiene pies que no me alcance. No permitas que me alcance por la espalda, no permitas que mi sangre se derrame. ¿Qué? ¿Vos qué? Nada, con ganas de conocerte nada más. Contame, ¿quién es Rosario? Es una mujer que vi, que he listo. No sé ni su apellido, ni dónde vive, no sé nada de ella. Entonces, ¿qué estás haciendo con ella, pues? Amar es más difícil que matar. ¿A vos te gusta Rosario Pazzi? Sos un cobarde. Nunca vas a entender qué hago. Así que contentate con lo que te hago a vos. Descansa. Descansa, yo te voy a cuidar. No soy de nadie, ni de mi mamá soy. Lo digo y lo digo, pero no me escuchan. Lo que eres por escrito. Respeto. Debe ser un acierto tener un ángel actuando de mala, pues, de una mujer tan fuerte como Rosario. Pero participó en la construcción. Normalmente la literatura, los libros no construyen, no necesitan los personajes que se requieren en el cine. Tuvieron que agregarle personajes, inventarse situaciones. Creo que los personajes son los mismos del libro. No me parece que haya, digamos, hay unos que están en el libro, pero en el libro no tienen cara ni nombre, como son los duros, los narcotraficantes. En la película esos duros no son abstractos, digamos, son de carne y hueso, y tienen un nombre y están ahí. En ese sentido hubo un cambio. ¿Y esos narcotraficantes son a imagen y semejanza de Jorge Franco o del director? No, hay una cosa que me pareció muy interesante, y es que el director, hay uno que es el duro, el principal, y que me pareció muy interesante, de una propuesta que hizo el director, y es que ese narcotraficante no es colombiano, es un narcotraficante norteamericano. Entonces tenemos en el cartel de Medellín, o en el cartel de esa época, un duro que es un gringo, que creo que se llama Donovan en la película. Y creo que funciona bastante bien, ese personaje incorporado a la historia. Usted es un cineasta, estudió cine, conoce la estructura de los guiones, sabe muy bien lo que es hacer cine. ¿Cómo es ese balance entre literatura y cine, sabiendo de las dos artes? Pues, no, son dos lenguajes completamente diferentes, El libro y la literatura tienen una gran ventaja, que es el trabajo del escritor, y casi que, excepto algunas sugerencias que le puede hacer a uno un editor, queda tal cual uno lo escribió, y así se publica. Pero en el cine es igual, el guión no se toca. Pero un guión es un elemento muy manoseado, y eso lo vi yo ahora, y me he dado cuenta con muchos colegas, y ya metiéndome más en el mundo del cine. Y lo que comienza con un primer guión, termina siendo algo muy diferente, y es muy manoseado, digamos, todo el mundo le mete la mano al guión, todo el mundo opina,
de todos los que participan en la película y obviamente pues lo tienen que hacer desde su punto de vista, desde el punto de vista que están haciendo en la película. El tipo que hace la fotografía tiene que opinar sobre el guión, el del vestuario opina sobre el guión, el de la iluminación, bueno, el sonido, todos opinan. Los productores meten la mano y en la edición finalmente yo creo que ya cuando se arma la historia, pues ahí uno se da cuenta si fueron fieles al guión o finalmente en ese proceso de edición también se dieron cuenta de que había cosas que como estaban escritas no funcionaban. Hay una cosa que es cierta y es que una cosa es escribir una escena y otra cosa es hacerla. De ahí, de escribirla a hacerla hay un abismo. Entonces no es que sea un capricho meterle la mano al guión para cambiarlo. Sí, muchas veces hay una necesidad de hacerlo, porque uno cuando se pone en escena lo que escribió el guionista, no funciona. Y de ahí de la puesta en escena a la edición también puede haber un salto y puede haber un cambio, porque ya viendo esa escena dentro de toda la estructura de la película, a lo mejor no funcionaba. Entonces en la edición hay que darle una vuelta. Pasa mucho en el tránsito de literatura a cine que la imaginación que uno le pone a la obra, a los personajes, a los paisajes y a las situaciones, se vuelve material con el gusto de un tercero, que es el director, que es el fotógrafo, que es el editor, que es el músico de la película. ¿Se sintió en ese sentido conociendo una obra nueva con su Rosario Tijeras? Sí, en muchos aspectos sí. Incluso hay cosas que me encantaron, digamos, que yo nunca me las imaginé, ni siquiera al escribirlas me las imaginé como quedaron. Por ejemplo, en el caso de Rosario Tijeras, la discoteca. Yo plasmé una discoteca que yo recordaba de Medellín, Aquarius, cuando fue una discoteca bastante famosa, bastante conocida. Pero luego vi la discoteca que hizo el director de arte para la película y fue una discoteca mucho más majestuosa, más imponente. Hizo una discoteca bellísima y en ese sentido pues me agradó mucho, me sorprendió. ¿Se emocionó cuando vio los primeros roches, las primeras tomas ya en cine? Sí, mucho. Digamos que en cada etapa me traía una emoción nueva y diferente. La primera versión que vi del guión también me causó mucho impacto y me gustó mucho. Me gustó mucho porque vi que había tomado distancia del libro, pero que conservaba la esencia, conservaba el alma de la historia. Pero yo insistía mucho en que debía haber una separación amistosa entre el libro y la película. ¿Hay algo que le haya raspado la piel, que le haya despertado emociones en ese esfuerzo cinematográfico? ¿Que le haya hecho llorar? ¿Su literatura hace llorar? Mi literatura, yo me acuerdo cuando yo escribía el último capítulo de Rosario Tijeras, a mí se me salían las lágrimas, pues es porque... ¿Porque se iba a acabar la novela o porque...? Por todo, yo creo que se iba a acabar y porque es un capítulo triste, definitivamente creo que es un capítulo triste y me conmovió escribirlo y me conmovió, cuando lo releí me conmovió mucho. ¿Cuál parte? El último capítulo. Sí, pero en particular, ¿en qué momento? Todo, es un capítulo que no es muy amplio, pero es todo. Es la muerte de Rosario y es un capítulo en el que sobre todo que yo venía guardando algo desde el principio de la novela. Y era la única noche que Rosario pasó con Antonio, la única noche que ellos pasaron juntos. Y él habla, casi que en todos los capítulos él la menciona. Y yo desde el primer capítulo estuve siempre tentado a contarlo. Y me aguantaba, y no sé por qué me aguantaba, pero que no quería contarlo en ese momento. Y casualmente, por esas cosas mágicas de la literatura, coincidió con el capítulo de la muerte de Rosario. Entonces, en ese mismo capítulo está la muerte de ella y está ese momento, digamos, el momento de amor más grande que hay en la novela, que es la única noche que ellos pasan juntos. Y coinciden en ese mismo capítulo. Y eso lo hizo llorar. Y eso me hizo lagrimear. Jorge, y la parte en la que uno se encuentra por primera vez con la película, ¿le despertó alguna emoción en especial? Ya la película armada. Ya con la película armada, sí, mucho. Pues tenía mucha expectativa porque yo había visto Roches un año antes, recién terminada el rodaje, pues, sin sonido, en desorden,
simplemente vi quería ver la fotografía, la puesta en escena, pero algo capté de ahí. Pero yo sabía que de ahí a armar la película había una gran diferencia. Además que el director me había advertido que en el proceso de edición cambió mucho la historia. Cambió mucho, ya no les parecía tanto el guión, y me dijo que finalmente después de muchas vueltas, terminó pareciéndose más al libro. Y tenía yo muchas ganas de verla, mucha intriga, pero yo quería ver un corte casi final, digamos, como iba a quedar la edición. No quería ver adelantos. Entonces, este año vino el director Emilio Maillé con el productor Matías Ehrenberg a mostrarme la película. Como va a haber una cantidad de gente en el país dentro de pocos días y esperamos, se nos acabó el tiempo, Jorge, lo tuve que interrumpir. Rapidísimo. Esperamos que a los colombianos les encante también Rosario Tijeras y que este nuevo esfuerzo de pasar la literatura al cine, la literatura colombiana sigue siendo la materia prima preferida de los cineastas, por lo menos de Latinoamérica, y esperamos que sea muy bien vista por los colombianos. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien...